Este viernes 7 de agosto, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su segunda temporada de Pronóstico Médico. Esta vez el invitado es el doctor Pablo González, neurólogo del Hospital San Martín de Quillota, quien conversará en vivo con nosotros sobre COVID-19 y el sistema nervioso. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pronóstico Médico en su segunda temporada especial COVID-19. Capítulo número 14 ya en este programa que la verdad las cosas ha dado bastante que hablar, ha sido muy visto y bueno, y agradecido más que nada de todos ustedes que semana a semana nos acompañan y nos ven, nos preguntan, se informan, que es un poco la idea de este programa. Así que contento, muy contento de dar inicio a este programa número 14. Hoy día un tema especial, entretenido, con un excelente profesional que nos acompañará. Hoy día conversaremos sobre el COVID-19 y el sistema nervioso. Cómo afecta el virus a nuestro sistema nervioso. Para eso tenemos un excelente invitado profesional, médico, neurólogo del Hospital San Martín de Quillota, el doctor Pablo González Valdivieso. Pablo, ¿estarás por ahí, doctor González? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, qué gusto de verte, qué gusto de escucharte. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Guillermo. Estoy muy bien, muy contento de estar acá por diversas razones. La primera, que es un gusto estar con un profesor, ¿cierto? Usted fue mi profesor en la universidad. Lo otro también, que hice mi internado allá en La Ligua, así que tengo mucho cariño por la zona, las postas rurales. Santa Marta, hice ahí mi examen final, así que le mando muchos saludos también allá y a todo el resto de las postas rurales. Y también, bueno, como trabajo en Quillota, un cariño especial por la gente de la provincia de Petorca, que siempre es un gusto atenderlo y que siempre me regalonean con dulcecitos, así que muchos saludos. Qué bueno, Pablo, que bueno, por supuesto que Pablo, aparte de un excelente profesional, fue un alumno destacado, con muy buenos recuerdos, así que yo un poco como orgullo, un poco como casi de padre, de tenerlo acá en el programa. Pablito, bueno, vamos a empezar un poquito este programa, un poquito enfocado en tu tema, ¿ya? Vamos a empezar un poquito con cosas generales para que la gente, digamos, vaya entreteniéndose y un poco entendiendo en qué consiste todo esto. ¿Qué es lo que es el sistema nervioso, Pablo, y dónde se ubica? Bueno, el sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras que básicamente tienen la función de conducir y de integrar, es decir, de procesar toda esta información para poder permitirnos, ¿cierto?, vivir con nuestro cuerpo y con el ambiente. Y se divide básicamente en dos partes: el sistema nervioso central, que es aquel donde se integra toda la información, y que consiste en el cerebro, ¿cierto?, el tronco encefálico y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios que van a llevar a cabo la conducción de esta información. Y este se ubica principalmente el central en nuestro cráneo, ¿cierto?, y en la columna espinal, y los nervios que prácticamente están en todo nuestro cuerpo, ¿cierto?, en nuestras extremidades, en nuestro tronco, etc. Perfecto. Y Pablo, y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las principales funciones del sistema nervioso? ¿Es importante para nosotros?
Sí, es bastante importante, es por así decirlo, el jefe, ¿Ya? el que controla, ¿cierto?, todo lo que hacemos y nuestra mente. Bueno, las funciones principales son sensitivas, motoras, o sea, nos permiten movernos, nos permiten sentir, ¿cierto? Tanto la sensibilidad en la piel, por ejemplo, en nuestras manos, como también, por ejemplo, en nuestros gustos, en nuestros sentidos. Todo tipo de esa información es la que se procesa y la que nos ayuda a poder llevar a cabo nuestra vida cotidiana. Perfecto. O sea, prácticamente podría ser como un computador que está, digamos, haciendo funcionar todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Sí. Perfecto. Oye, y Pablo, ¿y cuáles son las principales afecciones que a ver, primero, ¿puede ser afectado este sistema nervioso, este computador de nuestro cuerpo humano, por el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19? Exacto. Sí, la verdad es que sí puede afectarlo. Es bien importante ahí definir ciertas cosas que creo que son fundamentales. Primero, la frecuencia con la cual lo puede producir. ¿Ya? Esto para tranquilidad de la gente en general, el compromiso del sistema nervioso central en general es muy poco frecuente. ¿Ya? A pesar de que algunas manifestaciones que pueden parecer, por ejemplo, neurológicas, por ejemplo, que vamos a hablar después, la cefalea, por ejemplo, cierto dolor de cabeza, la pérdida del gusto o del olfato, ¿ya? Que son manifestaciones más leves. Las manifestaciones más graves y preocupantes, la verdad, son muy poco frecuentes. La verdad es que esto es un virus nuevo, un virus que mutó, ¿cierto?, de varias interacciones animales humanas, y que la verdad de las cosas es que se parece bastante a otros virus, a otros coronavirus que han ocurrido antes. Por lo tanto, la información que contamos más o menos nosotros la homologamos a estos otros virus, ¿ya? Hubo dos virus de COVID previos, que es el SARS, que fue en el 2003 en China, y después el MERS en el 2012 en el Oriente Medio. Entonces, ambos tenían muy bajas manifestaciones, más o menos entre el 0,5% del total de casos, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que sí lo puede afectar, la verdad es que la proporción es muy baja, ¿ya? Ahora, insisto, de manifestaciones graves, ¿ya? Insisto que la cefalea y las otras cosas son mucho más frecuentes, ¿ya? Así que sí, lo puede afectar. Y también de diversas maneras. Puede haber daño directo del virus, ¿ya? Por ejemplo, producir encefalitis, producir meningitis, donde el virus directamente va a ir a dañar el cerebro, como también puede afectar de forma indirecta. Por ejemplo, afectar al riñón o afectar al corazón, por ejemplo, y que la falla de estos órganos afecte al cerebro, o que, por ejemplo, afecta a la sangre, a la coagulación, y eso, por ejemplo, produzca accidentes vasculares, o, por ejemplo, afecte el funcionamiento de nuestro sistema inmune, y el sistema inmune se resuelva como loco y afecte también de forma indirecta a, por ejemplo, la sustancia blanca o la sustancia gris, que son partes importantes del cerebro. Así que sí lo puede afectar. Gracias a Dios es poco frecuente las manifestaciones graves, y hay varios mecanismos por los cuales lo puede afectar. Perfecto, Pablo. Bueno, contarle un poquito a la gente, Pablo, de que estamos en vivo y en directo, ¿cierto? Siendo las 20:14 en este momento de la tarde, a través de los estudios virtuales de Estudio TV La Ligua. Y tenemos algunos saludos ya en las redes sociales. Vamos a leer un poquito. Polet nos dice buenas noches, atento escuchando. Gracias, Polet. Polet nos ve casi todos los viernes, así que súper agradecido. Patricia Tapia Castro nos dice: hola, doctor Marconi, doctor González. Hola, Patricia, gracias por estar viéndonos. Hola. La doctora Tamara Córdoba, panelista también del programa, pediatra, dice: saludos, interesante tema. Gracias, Tamarita, por vernos. Eduardo Pérez Gamboa, Eduardo también nos ve todos los viernes, muchas gracias por vernos. Eduardo dice: buenas noches, doc, muy interesante tema, una consulta. ¿Qué secuelas, daños o problemas nerviosos o neurológicos podría dejar una infección por COVID-19? Saludos para ambos. Perfecto. Buena pregunta. Ahí sí hay que también diferenciar, porque hay varias afecciones que pueden producir. Como les comentaba, las que son directas por el virus, ya que usualmente pueden ser, sobre todo, encefalitis y meningitis, poco frecuentes, y la verdad es que los resultados que se han descrito
son bastante variables. Hay gente que queda sin secuelas, pero sí al alta se han descrito pacientes que han quedado con algún tipo de secuela cognitiva o funcional, por ejemplo, trastornos de la movilidad, sensitivas, motoras, etc. ¿Ya? Ahora, también hay complicaciones neurológicas de las manifestaciones no neurológicas, por así decirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo me afecto por COVID y termino en la UCI, ¿ya? Voy a tener muchas alteraciones musculares, por ejemplo, atrofia, o sea, pérdida de masa muscular, ¿cierto? Voy a enflaquecer y eventualmente mis nervios también se pueden dañar, ¿ya? Y por eso también puedo producir eventualmente pérdida de fuerza, trastornos sensitivos incluso trastornos musculares, que también están dentro de la esfera neurológica y que también se pueden producir por el COVID, ¿ya? Entonces, como lo expliqué anteriormente, pueden haber daños directos, que son usualmente graves, y aquellos indirectos de los compromisos de otros órganos, ¿ya? Y que también pueden tener algunas manifestaciones neurológicas. Así que son varias las complicaciones. La gran mayoría son, uno, la encefalopatía, es decir, trastornos mentales, donde el paciente está desorientado, no tiene una atención adecuada, y también alteraciones motoras, ¿ya? Principalmente pérdida de masa muscular y también trastornos motores nerviosos y también trastornos sensitivos, ¿ya? Todo eso lo puede producir el COVID y son complicaciones que pueden incluso perdurar meses y que va a requerir de una rehabilitación intensiva de estos pacientes. Perfecto, o sea, bien variable entonces la gama. Muy variable. Oye, Pablo, y cuéntanos un poquito, y las características ¿hay alguna característica especial del tipo de personas que se ve afectada? A ver, en general, la gran mayoría de los pacientes que se afectan desde el punto de vista neurológico son pacientes añosos, ya usualmente sobre 50, 60 años, y que además presentan comorbilidades médicas, es decir, hipertensión, diabetes, problemas con el colesterol, obesidad, ¿ya? Ese tipo de pacientes suelen tener mayor manifestaciones en generales de todo tipo, no solamente neurológicas, pero también se asocia más a eso. Pero eso no quita que también puede ocurrir en pacientes jóvenes, sin patologías previas, ¿ya? Y usualmente cuando eso ocurre pueden ser incluso casos muy graves. Perfecto. Así es. A ver, la Francisca Silva Redondo, Fran, gracias por vernos, dice, buenas noches a ambos, consulta, ¿el COVID-19 puede causar un aneurisma cerebral? Felicitaciones por el programa, gracias, Fran. Ya. Buena pregunta. A ver, sí es posible, la verdad es que muy poco probable, pero posible, ¿ya? En general, lo que puede ocurrir con el COVID es que está descrito un término medio muy específico que se llama una endoteliolitis, que es una inflamación del endotelio, ¿ya? Que es principalmente la capa que está en íntima relación con la sangre en las paredes de los vasos, ¿ya? Es la capa más interna, exactamente. Cuando ocurre esa inflamación, eventualmente, en algunos pacientes, pudiese producir aneurismas, ¿ya? La verdad es que está descrito usualmente más en niños, donde hacen una vasculitis específica que es como un Kawasaki-like, así se llama, una enfermedad tipo Kawasaki, y pueden producir aneurismas, ¿ya? En adultos a nivel encefálico no es tan frecuente, pero sería posible, o sea, por cómo se produce la enfermedad, eventualmente podría pasar. Hasta ahora no he revisado casos donde esto ocurra, ¿ya? Pero sí en niños se puede producir en otros órganos. Perfecto. Vamos nuevamente, dice Rocío Pardo, dice saludos a ambos, qué buen tema. Gracias, Rocío. Rocío también nos ve bien frecuentemente. Saludos, Rocío. Agradecido. ¿Me escucha, Pablo? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, y cuéntanos un poquito en qué consiste los términos que están muy frecuentes en este momento, en qué consiste la anosmia y la disgeusia o disgeusia. La anosmia y disgeusia son síntomas que son bastante frecuentes de resfríos, por ejemplo, sinusitis, donde
La anosmia es la ausencia de capacidad de poder sentir olores. Eso es anosmia. O sea, una pérdida de olfato, ¿cierto? La pérdida del olfato, exacto. Que la anosmia es lo más grave, o sea, no huelo nada. Y puede ser hiposmia, donde huelo pero disminuido, ¿ya? Claro. Y la disgeusia, que también es el sentir los sabores de forma alterada o francamente ya no sentirlos, ¿ya? Es decir, perder la capacidad, por así decirlo, del gusto y del olfato. Eso es básicamente. Estos síntomas bueno, los conocemos desde mucho antes, ¿cierto? Las infecciones respiratorias altas, ¿cierto? La sinusitis, los resfríos comunes. Incluso la rinitis alérgica. La rinitis puede producir anosmia y digeusia. Pero lo que ha llamado la atención en esta enfermedad particularmente es que se presenta en ausencia de síntomas respiratorios. Usualmente cuando alguien está resfriado o tiene gripe, uno tiene anosmia, o sea, no siente sabores, olores o sabores, pero además está con moco, ¿cierto? Con descarga posterior, se siente mal, decaído, ¿cierto? En estos casos, los pacientes tienen estos síntomas, pero no tienen ni moquitos, no están con tos, no tienen ningún síntoma respiratorio, ¿ya? Ahora, por supuesto que también se puede dar en el contexto de estos síntomas también, ¿ya? Pero lo que ha llamado la atención es que ocurre en ausencia de estos, ¿ya? Y que es bastante frecuente, ¿ya? O sea, llega a ser hasta el 80-90% de los casos en alguna serie, ¿ya? Así que la presencia de anosmia o digeusia de forma aislada es en estos momentos muy específica para COVID. Es decir, si es que alguno de los que nos está escuchando no huele, no siente bien los olores o los sabores y no tiene ningún otro síntoma, hay que preocuparse porque puede que sea COVID, ¿ya? O sea, ahora, es un síntoma de alerta entonces que... Por supuesto que sí, exactamente. Pablo, ¿y puede ser uno o el otro? ¿O siempre puede van ser juntos? Puede ser por separado, pero es poco frecuente. Lo que uno esperaría es que se afectaran ambos por igual o en distintas proporciones, pero que estén ambos presentes, ¿ya? Ahora, se cree que esto se produce porque el virus se sabe que puede ser neurotropo, es decir, que tenga predilección por el sistema nervioso, ¿ya? Aunque no genere tantos síntomas como dijimos antes, sí puede estar y puede infectar a través en este caso, del nervio olfatorio. ¿Y por qué se produce? Porque hay un detalle anatómico importante, y es que el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, está directamente comunicado con la nariz y no hay estructuras que lo protegen como en el resto del cerebro. Por lo tanto, para el virus es muy fácil entrar por ahí, ¿ya? Y al infectarlo, lo afecta y hace que no funcione, ¿ya? O que funcione mal. Y por eso que genera o anosmia o digeusia. ¿Puede ser la anosmia o la digeusia un síntoma de mal pronóstico? La verdad es que es todo lo contrario. Ya. Se ha visto que en aquellos pacientes que tienen anosmia o digeusia precoz en ausencia de otros síntomas, suelen hacer cuadros leves a moderados y no severos. Ya. E incluso hay un estudio que lo evaluó y que aquellos que tenían esto, incluso si es que llegaban a estar hospitalizados, estaban menos días hospitalizados que el resto. Ya, ahora, no quiero que queden con la idea de que, tengo anosmia, estoy listo. No, por supuesto que yo me puedo enfermar y puede ser grave. Pero estadísticamente se ha visto que en esos casos son cuadros más leves. Así que eso dentro de todo es una buena noticia. Perfecto, por supuesto. Vamos a ir un poquito a las redes sociales, Pablo. Hay hartas preguntas. Marifer de Catapilco dice: saludos, Doc, un fuerte abrazo, gracias por vernos. La señora Vitalia del Carmen dice: hola, doctor, saludos a ambos. Una consulta, dice: mi mamá está con vértigo reiterado. ¿Puede ser estrés por estar tanto tiempo encerrada? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Sí, la verdad es que las causas de vértigo son muchísimas. Ahora, las dos más frecuentes en el mundo entero son dos. Uno, el vértigo post-TEC, ¿ya? Cuando alguien se golpea la cabeza y queda mareado, y ese mareo puede ser por 1 o 2 meses. Y el vértigo por estrés. Lamentablemente, en el mundo moderno es un tema bastante frecuente, me toca verlo con alta frecuencia en la consulta. Y por supuesto que hay que descartar otras cosas, ¿ya? Pero en el contexto por lo menos de COVID y vértigo,
Efectivamente, hay casos descritos de mareos, ¿ya? Y vértigo, pero obviamente agudos, es decir, empecé con esto hace poco y después empiezo con los síntomas, ¿ya? Si es un cuadro crónico, la verdad es que hay que pensar en esa posibilidad de el vértigo por estrés, y es súper entendible. O sea, hemos estado todos en cuarentena, encerrados, ¿cierto? Salimos poco, no nos podemos distraer como antes, y por supuesto que eso genera bastante ansiedad y preocupación. Por supuesto. Lo que te iba a preguntar referente al tema de un poco del vértigo, el hecho de estar en pandemia ya es un hecho en sí de estrés. Generalmente los adultos mayores están sometidos a un encierro mayor en este tiempo, ¿cierto? A una restricción también de visitas, porque son grupos de riesgo. Entonces, en realidad, un poco es bastante, digamos, probable de que en realidad el caso de la mamá de la señora Vitalia sea un tema por estrés, ¿cierto? Exacto. Sí, es bastante probable, considerando también la edad. Y lo otro que también no es menor, es que cuando hay hipomovilidad, es decir, cuando alguien se mueve poco porque está encerrado, porque no sale, ¿cierto? Y de repente, por ejemplo, tiene un día que está un poco más activo, ese aumento de la movilidad, sobre todo en gente de más edad, puede producir, por supuesto, mareos o inestabilidad que pueden ser un poco transitorios, pero claro, si es que esto se mantiene en el tiempo, por supuesto que sí, ¿no? Así que yo creo que en verdad es multifactorial, pero la parte emocional, ¿cierto? Y la parte de estrés, por supuesto que juega un rol fundamental. Por supuesto. A ver, la señora Helen Mary dice saludos para ambos, muy buen tema. Gracias, señora Helen, por vernos. Daniela Figueroa Bustos, mira, coterránea de Quillota tuya también, representante del Laboratorio Chile. Dice, excelente conversación, cariños a ambos, grandes médicos. Un abrazo, doctor Marcone, un abrazo, Dani. Gracias por vernos. Gracias. Me imagino la conoces tú, Pablo, también, ¿no? Sí. La Antonella Frioli García nos dice, hola Antonella, gracias por vernos. La señora Vitalia nos contesta, muchas gracias por la respuesta. Gracias por vernos, señora Vitalia. Marcelo Cruz Aguilera nos dice, felicitaciones por el programa, Doc. Muchas gracias, Marcelo, por compartir la pantalla con nosotros todos los días viernes. Pablo, hay otro síntoma que tiene que ver con el sistema nervioso, que es muy frecuente de ver y que a mí me llama la atención como médico, porque me toca hacer bastantes ingresos de personas que, primero, o contactos estrechos o que realmente estén con COVID, y que me llama la atención en qué sentido, en que los protocolos, ponte tú, yo trabajo en una mutualidad, y dentro del protocolo de ingreso no aparece, y todos los pacientes te lo relatan como que lo tienen, que es la cefalea, ¿ya? Yo por lo menos lo he notado que es algo frecuentísimo. Pero sí me llama la atención que en algunos protocolos, por ejemplo, como te digo, en esta mutualidad donde yo trabajo, no aparece la cefalea, y de hecho siempre tengo que colocarla como en los síntomas donde dice otro, ¿ya? No sé por qué no está colocada ahí, incluso recuerdo en los estudios de los síntomas más frecuentes, tampoco aparece en los primeros lugares la cefalea, ¿ya? ¿Por qué se produce esto y de qué tipo es esta cefalea que se produce en la infección por el SARS-CoV-2, Pablo? Muy buena pregunta, Doc. La verdad es que, bueno, primero contextualizando, efectivamente los síntomas más frecuentes del COVID va a ser tos, disnea, ¿cierto? Y, bueno, dificultad respiratoria, fiebre, y la cefalea, en verdad, es bastante frecuente. La verdad es que las cifras hablan de más o menos 40%, ¿ya? De los pacientes con cefalea. Y yo, aparte de dedicarme a la neurología, actualmente soy el coordinador del comité COVID en el hospital de Quillota. Entonces, la verdad es que, aparte de ver la parte neurológica, también veo la otra parte, así que es un tema que a mí personalmente me importa, ¿cierto? Y que, exactamente. Así que, efectivamente, la cefalea es un tema frecuente, y hay varias cosas que me gustaría apuntar al respecto. Primero, de que puede ser cualquier tipo de cefalea. ¿Ya? Eso es bien importante. Ahora, por ejemplo, si es que alguien tiene una jaqueca, puede ser incluso parecer una jaqueca también, ¿ya? No. Es decir, puede parecer una jaqueca. También se ha escrito que puede parecer una cefalea tipo tensional, ¿ya?
vamos a recordar un poco cuál es el tipo de cefalea de cada uno. La cefalea tipo jaqueca es un dolor de cabeza que suele ser la mitad de la cabeza, o sea, hemicránea, ¿ya? Y usualmente es pulsátil, ¿ya? Como que late, viene y como que va, ¿ya? Puede ser retroocular incluso y irradiarse hacia la parte posterior del cráneo, ¿ya? Y es alternante. ¿Qué quiere decir? Que me duele un lado, después me puede doler el otro, o por ejemplo, hoy día me duele el lado izquierdo, mañana me duele el lado derecho, ¿ya? Y se asocia más náuseas, vómitos, ¿cierto? Y las luces molestan, los ruidos también molestan, los olores pueden molestar también. Es una cefalea clásica, una cefalea jaquecosa clásica. Pero también puede ser una cefalea tensional, donde, por ejemplo, un dolor más, por ejemplo, occipital, ¿cierto? De la parte posterior, que además comprometa, ¿cierto? Que tenga más dolor cervical. O que sea, por ejemplo, bitemporal, o lo que como uno llama un casco, ¿cierto? Un casco, un cintillo de dolor. ¿Ya? También se puede producir de esa manera, ¿ya? Sobre todo es gente que ya la tiene, o sea, así que quien ya sufre de cefalea tensional es altamente probable que haga un poco lo mismo, ¿ya? Y con las jaquecas también. Pero también puede ser de cualquier tipo y puede cambiar. Lo que siempre debe preocupar es si es que esta cefalea se sale del patrón normal que uno tiene, ¿ya? O sea, a mí me duele, por ejemplo, una vez al mes y ahora resulta que llevo una semana con cefalea, chuta. Me debo preocupar porque obviamente eso no es normal, ¿ya? Ahora, ¿por qué se produce? Bueno, porque produce síntomas catarrales, ¿cierto? O sea, síntomas de resfrío, como una gripe, y duele todo el cuerpo, y dentro de eso también va a tener una manifestación del dolor de cabeza, ¿ya? Pero lo que sí ha sido llamativo es que en algunos casos la cefalea es bien intensa. Ha sido bien intensa y es persistente, ¿ya? Nosotros vemos los casos, por ejemplo, de los funcionarios de la salud que trabajan en nuestro hospital, que se tienen que reincorporar, y que, claro, se dicen, ¿sabe qué, doctor? No puedo volver. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza todo el día. ¿Ya? Eso lo hemos visto, lamentablemente es más frecuente de lo que nos gustaría, pero es un síntoma que siempre hay que tener en consideración. ¿Puede estar relacionado con la carga viral? La verdad es que no hay una descripción al respecto, ¿ya? Es un poco paciente específico. No se produce, ¿no se produce este dolor de cabeza por la reacción inflamatoria que produce el virus junto con las mialgias? Como en un estado gripal, por decirlo de alguna manera. Claro, eso es lejos lo más frecuente. O sea, lo que más ocurre es que el cuadro de cefalea va a estar usualmente asociado a otros síntomas. O sea, si me siento mal, estoy con gripe, ¿cierto? Me duele el cuerpo, tengo dolor de músculo, también voy a tener dolor de cabeza, y en la medida que eso vaya pasando, esto va a ir disminuyendo. Pero lo que me refería es que a pesar de que, por ejemplo, estoy bien, no tengo dolor muscular, puedo aún así tener dolor de cabeza. Perfecto. Bueno, contarle a los amigos que es cierto, estamos a través de Estudio TV La Ligua en este programa pronóstico médico con el doctor Pablo González, neurólogo del Hospital San Martín de Quillota, conversando sobre el tema COVID-19 y el sistema nervioso. Bueno, nuestras redes sociales están funcionando a full. Marcelo Pérez Yáñez, compañero rotario, un abrazo para él, dice muy buen tema, saludos, gracias Marcelo por acompañarnos, por estar viéndonos. Manu Sima dice saludos desde Brasil, Pablo, mira, excelentes las explicaciones, gracias por vernos Manu Sima. Y bueno, con respecto a que hay algunos autores, Pablo, que además de todos estos síntomas que hemos estado conversando, hablan de mareo, disminución del estado de la alerta, o sea, como una alteración de conciencia, ¿cierto? Dificultad para concentrarse, convulsiones incluso, derrames cerebrales, debilidad, dolor muscular. ¿Es tan así esta variedad de síntomas? Tú igual hablaste de varias relacionadas con sobre todo la parte vascular, ¿cierto? Pero ¿puede darse así como convulsiones, como alteraciones de conciencia, mareos, etcétera? Sí, la verdad es que todo lo que dijiste lo puede producir, y eso es lo que preocupa. Como les decía, lo bueno es que es poco frecuente, ¿ya? Eso no quita que sea posible, por lo tanto puede ocurrir. Para tranquilidad de la gente, hice una revisión obviamente antes de esta charla para estar lo mejor preparado posible. Hasta julio hay más o menos 1000 casos reportados de patología neurológica en el mundo. 1000. Recordad que tenemos millones de gente contagiada, entonces 1000 en verdad es muy poquitito
para el gran volumen de gente que tenemos. ¿Ya? Claro. Incluso son tan pocos los casos que los describen uno por uno, ¿ya? Lo cual usualmente es poco frecuente en un estudio. ¿Ya? Ahora, a pesar de eso, siempre hay que estar alerta y pensarlo. ¿Ya? Usualmente, insisto, lo que más creo posible en un paciente que tenga COVID es cuando haya compromiso de la conciencia, ¿ya? Cuando haya confusión, cuando el paciente esté desorientado, donde no sepa bien las respuestas que tenga no sean atingentes, lo más probable es que ese paciente esté cursando con un daño indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que esté con una hipoxia, que tenga, por ejemplo, bajo oxígeno en la sangre y que por eso el cerebro no esté funcionando bien, o que haya afectado otros órganos, como lo que dijimos anteriormente, y eso también afecte al cerebro, ¿ya? Si es que eso llegase a ocurrir, hay que consultar rápidamente un servicio de urgencia. Ahora, descartando todas esas cosas que son lejos mucho más frecuentes, efectivamente el virus también puede dañar y puede producir encefalitis, meningitis, ¿ya? Hay un caso demostrado solamente con virus vivo en el cerebro, ¿ya? El resto son solamente asociaciones, ¿ya? Donde se asume que es COVID, pero no está todavía muy claro. Hay que recordar que este virus lleva 6 meses en el mundo, así que en verdad tenemos varias dudas ahí todavía. Pero efectivamente puede producirlo, y cuando lo produce son casos graves, ¿cierto? Que siempre nos preocupan. Perfecto. Mira, Jorge Caradeux, que es el presidente del Rotary Club La Ligua, aprovecho también de saludarlo, Jorge, agradecerle que siempre nos ve, y también contarte, Pablo, que el Club Rotary acá de La Ligua hizo una obra tremenda, muy bonita, un laboratorio para PCR en el Hospital San Agustín, bueno. donde en conjunto con la empresa privada, en conjunto con otros clubes rotarios también de acá de la provincia de Petorca y de la región, y además, gracias a la ayuda de la comunidad, se pudo construir un laboratorio de última generación con equipos que regaló la empresa Anglo American para poder realizar el diagnóstico aquí en el Hospital de La Ligua. Imagínate lo importante, que está pronto a ser inaugurado, ya todavía no está ni siquiera inaugurado, así que imagínate una tremenda obra titánica de ayuda a la comunidad para poder realizar diagnósticos mucho más rápidos, porque en este momento, al igual que creo que ustedes, o no sé si ya vienen en el equipo, pero era todo mandado al hospital de San Felipe, ¿cierto? Claro, partimos con el Hospital San Felipe, después al Van Buren y finalmente ahora con la Valparaíso. Y además tenemos una PCR local, pero solamente para casos graves, porque tenemos un laboratorio pequeño, entonces podemos procesar, pero pocas muestras. No. Los felicito porque en verdad es una excelente iniciativa. Hay que recordar que, bueno, aquí sale mi parte de coordinador COVID, hay que recordar que en la quinta región estamos haciendo poca PCR en general, ¿ya? Y la tasa de positividad de las PCR están todavía muy altas, ¿ya? Lo cual preocupa porque con eso debemos todavía mantener las cuarentenas, ¿cierto? Yo aprovecho esta vía para hacer un llamado a las autoridades de que las cuarentenas funcionan, de que son importantes. Nosotros estamos en cuarentena, ¿cierto?, en nuestra comuna, y se agregó hace poco también La Calera y La Cruz, pero lo que estamos viendo es que ahora nos llegan más pacientes, ¿cierto?, graves de, por ejemplo, La Ligua, ¿cierto?, de Cabildo, Petorca, porque no están también en cuarentena. Así que mi llamado también es a las autoridades de poder aumentar, ¿cierto?, este recurso, que creemos que es la única manera de disminuir la ocupación y el colapso del sistema sanitario. Así que los felicito y creo que es una excelente iniciativa. Jorge pregunta, dice, si este virus aparentemente tiene la capacidad de actuar de diferentes formas, si siempre está relacionado sus síntomas con el sistema nervioso central, ¿dónde se manifiesta o hay otras reacciones no asociadas? O sea, la duda es si es que se presenta en el sistema nervioso central y si se puede afectar también a otros órganos. ¿Dónde se manifiesta o hay otras reacciones no asociadas, dice? O sea, claro, el virus puede afectar el cerebro, como lo decía, de forma directa, encefalitis, meningitis,
o también puede afectar otros órganos y la disfunción de estos órganos afectar el encéfalo, ¿ya? Por ejemplo, está bien descrito hipoxia por falla pulmonar, por ejemplo. Puede afectar la sangre y genera coagulopatías, ¿ya? Que es básicamente la sangre se enferma y empieza a producir coágulos que no debería producir. Y claro, los puede producir en cualquier parte. Por ejemplo, puede hacer un infarto del intestino, un infarto de un riñón, pero también puede ser un infarto cerebral. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿cierto?, en este tema. Y también otras manifestaciones, por ejemplo, si dañan el riñón, ¿cierto?, puede generar ciertos metabolitos que deberían ser eliminados por el riñón, pero como este no funciona, afectan el cerebro y también pueden producir otros daños. Así que es un virus, en verdad, muy maldito, ¿eh? Porque nos da problemas por muchas partes y también tiene varias manifestaciones. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge, por la pregunta. Kelly Saavedra Brito nos dice: hola a ustedes, doctor, se les agradece tremendo programa, felicidades, saludos desde Vallehermoso, La Ligua. Kelly era paciente mía de la posta de Rocco. Me parece que tú estuviste conmigo en la posta de Rocco. Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. Así que saludo también para la gente del pueblo de Rocco de Vallehermoso. La Claudia nos pone unas caritas raras, como que está así como asustada. Javier GB dice: un saludo desde Viña del Mar, excelente explicación, muy buen programa. Kelly Saavedra dice además Rotary La Ligua y aplaude al Rotary por esta tremenda obra tan bonita que se logró hacer y que pronto va a inaugurarse. Ruth Alarcón: Ruth, gracias por vernos. Dice: gracias, Doc, por mantenernos siempre informados. Muchos cariños. Cariños para ustedes también, Ruth, y gracias por vernos. La Claudita dice: excelente donación y aplauso. Gracias, Claudita. Es tremenda obra que en conjunto con Rotary y todos los clubes rotarios acá de la zona, la empresa privada. Así que felicitaciones a todos ellos por esta tremenda obra. Pablo, ¿se podría relacionar como causa de fallecimiento en gente más joven las afecciones del sistema nervioso central o del sistema nervioso en general por COVID-19? Sí, o sea, bueno, sería lamentable, pero es posible. Ahora, como les comentaba, los jóvenes usualmente tienen una baja tasa de mortalidad en general, ¿ya? O sea, bajo los 45 años la tasa es menos del 2%, ¿ya? O sea, en general no se mueren, ¿ya? Pero lo que sí se ha visto es en el área de la neurología vascular, ¿ya? Es pacientes jóvenes sin antecedentes que debutan con infartos cerebrales extensos, ¿ya? O sea, bien grandes, por alteración de arterias que nosotros denominamos proximales. ¿Qué quiere decir eso? Que son bien más cercanas al corazón. Dígase la carótida, por ejemplo, o la arteria cerebral media, que son las principales arterias, las más grandes que tenemos en el cerebro. En estos casos, el daño se asume o se cree que puede ser por esta afección a la sangre que les comentaba previamente, donde se generan estos coágulos y que van a dañar y tapar estas arterias, produciendo cuadros graves, severos, que pueden eventualmente llevar a la muerte de los pacientes. Pero lo peor es que usualmente no fallecen porque tenemos un buen sistema de salud en general, por lo tanto los tratamos, los estabilizamos, pero sí pueden quedar con secuelas neurológicas importantes y pueden ser irreversibles, o sea, de por vida. Así que puede ser asociado, poca prevalencia, pero si usualmente es devastador. Pablo, ¿y la causa de este factor de procoagulación tiene que ver más que nada con la cadena inflamatoria? ¿Es por una coagulación intravascular? ¿Es por eso se produce o tiene otra explicación que tiene que ver más directamente con el virus? La verdad es que no es el virus directo, sino que es el sistema inmune que se afecta. Principalmente hay alteraciones de la coagulación, ¿cierto? Con factores que son procoagulantes, ¿ya? Pero también porque hay una respuesta inmune, ¿ya? Que a veces puede fallar o no funcionar bien, ¿ya? Y dentro de eso hay anticuerpos que van a afectar ciertas partes de la coagulación
Y esta es una enfermedad que ya la conocíamos desde antes, ya que es el síndrome antifosfolípido, ya que es una enfermedad que produce coágulos en la sangre, que puede ser primaria, o sea, sin causa clara, o asociado a otras enfermedades. Y claro, en este caso produce el COVID una reacción inmune tan fuerte y a veces tan desregulada que puede estimular la producción de estos anticuerpos y producir estas cosas. De hecho, hay varias series de estudios de esto y más o menos entre el 50-70% de los pacientes que tenían esto, o sea, por ejemplo, jóvenes con accidentes vasculares extensos, tenían estos anticuerpos positivos. Así que sí, es un daño indirecto a través de inmunidad de nuestro propio cuerpo que funciona de manera alterada. Perfecto. A ver, en las redes sociales hay varias preguntas que han salido. Bueno, Joana Silva, gracias Joana por vernos también todos los viernes. Dice, qué buen programa, gracias por la información. Gracias Joana. Claudia nos dice, consulta, dice, del hecho que no esté funcionando de forma normal el sistema nervioso mientras estás con COVID-19, ¿puede llegar a una septicemia o un paro cardíaco? La verdad es que el sistema nervioso produzca eso, no. Usualmente cuando hay sepsis, son sepsis por el virus propiamente tal, no por fallas del sistema nervioso. ¿Ya? Eso es importante decirlo. Sí, no debería pasar. Perfecto. La señora Jacqueline Sagredo. Jacqueline Sagredo nos dice, buenas tardes, doctor Marcone. Una pregunta. ¿Por qué duele la pierna izquierda, dice, después de haber tenido COVID-19? Gracias. La señora Jacqueline, por lo que entiendo, ella tuvo COVID-19 y quedó con una secuela de un dolor en la pierna izquierda. Pregunta qué relación hay, el por qué, y me imagino, bueno, si irá a pasar o no se irá a pasar luego, ¿cierto? Sí, la verdad es que hay muchísimas causas, habría que examinarla para saber más o menos de qué estamos hablando. Pero, a ver, de las cosas que se me ocurren, posibilidades, ya, la primera es que si es que ella tuvo un COVID que eventualmente requirió hospitalizarse, por ejemplo, la posición o la postura en la cama, sobre todo si es que ella estuvo, por ejemplo, en un OPC, puede eventualmente generar algunas posiciones viciosas que pueden dañar los nervios de forma transitoria. Ya, tanto generalmente dolor por una neuropatía, por ejemplo, compresiva en este caso, porque se apretó un nervio de forma permanente por una posición incómoda, pero que era necesaria para mantenerla bien. Ahora, lo otro que se ha descrito es que pueden haber incluso también inflamación de los músculos, ¿ya? Miositis, por el virus, ¿ya? Ahora, en este caso debería ser un cuadro más generalizado, no solamente una pierna, por lo tanto es poco probable. La señora Jacqueline, Pablo, la señora Jacqueline es una paciente de la posta de Pichicuy, a la cual tú me acompañabas. Ella es paciente de la posta de Pichicuy, y ella tuvo un COVID-19 que lo pasó en su casa, ¿ya? Ella hizo su cuarentena en casa, no estuvo hospitalizada, y ¿podría producirse una neuritis, una neuralgia secundaria a esto? La verdad, poco probable. La verdad es que no, porque lo único que está descrito a nivel de neuropatía periférica, o sea, de los nervios que salen desde la columna hacia el cuerpo, en este caso a su pierna, es un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Que eso es lo que se ha asociado, que esta debilidad de la generalizada o de predominio en extremidades inferiores, pero que no es el caso, ¿ya? Porque tendría que ser con debilidad. Lo otro es que siempre pensarlo como genera eventualmente trombos esto, que eventualmente descartar algún problema en una venita, ¿cierto? Que pudo haber quedado con algún trombo de eso. Y lo otro es que simplemente tenga otra causa, que simplemente, claro, tuvo COVID, pero además, por ejemplo, no sé, tiene alguna otra patología y que se expresó en este momento. Hay que recordar, y yo lo entiendo a todos los pacientes cuando me lo dicen, cuando uno tiene COVID uno se empieza a autoevaluar mucho más frecuentemente y empiezan a aparecer ciertas yayitas que uno a veces no se daba cuenta, porque uno está asustado, porque cualquier cosa a uno le llama la atención, así que hay que evaluarlo. La verdad es que aparte de esas cosas que comenté, no creo que haya una manifestación así como directa del virus que haya que preocuparse. O sea, no sería nada de gravedad, afortunadamente para ella. No, ¿cierto? No, probablemente no. Qué bueno. Ruth
nos pregunta, dice, Doc, ¿cómo afecta el COVID-19 a una persona con apnea del sueño? En un grado de 5,9 a la edad de 53 años. Gracias. Ya. Asumo que 5,9 debe ser el índice de apnea y hipopnea. Es síndrome de apnea obstructiva del sueño, un trastorno del sueño, ya que se asocia, que genera apnea, ¿cierto?, los pacientes por una pérdida del tono de la vía respiratoria, ¿ya? Y eso genera como que los pacientes se ahogan durante la noche, hacen estas pausas, estas apneas, ¿cierto?, y desaturan, ¿ya? Y eso genera diversas complicaciones. Usualmente se asocia a pacientes con patología respiratoria estructural, por ejemplo, que tenga un cornete malo, ¿cierto?, desviado, o patología, ¿cierto?, anatómica de la vía respiratoria, pero también, y lejos lo más frecuente, es la obesidad, ¿ya? Que, ahora, si es que eso es la situación, lo que va a afectar es que, por supuesto, el paciente puede llegar a desaturar más, ¿cierto? Y eventualmente puede comprometerse más desde el punto de vista respiratorio. Ahora, ¿Qué es lo que hay es que desaturar, verlo. doctor? ¿Mm? ¿Qué es lo que es desaturar? Para que la gente... Desaturar es cuando en la sangre el oxígeno empieza a disminuir, ¿ya? Eso es desaturar, ¿ya? Entonces, claro, en esta enfermedad los pacientes efectivamente pierden oxígeno en la sangre porque no respiran, por supuesto, ¿ya? Y si es que alguien tiene además una enfermedad respiratoria activa o residual, o sea, que la tuvo, por ejemplo, pero quedó con algunas secuelas respiratorias, por supuesto que esos síntomas se pueden exacerbar, aumentar, ¿cierto?, si es que tiene una apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Ahí, por supuesto que lo más importante siempre es el manejo ambiental, con una buena dieta y bajar de peso, que eso siempre nos va a ayudar, no solamente con la apnea obstructiva del sueño, sino que también a disminuir el riesgo de COVID, porque sabemos que los pacientes que tienen COVID y que son obesos tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cuadros más graves. Perfecto. La María Luisa Valdivieso Juncal, me imagino que debe ser familiar, ¿o no? Dice, estar mucho tiempo con respirador implica estar sedado. Cuando pasan semanas en esa condición, ¿qué daños cerebrales o neurológicos puede producir? Gracias, señora María Luisa, por vernos, ¿ah? Sí, la verdad es una buena pregunta porque, a ver, en general el estar ventilado, en general uno cuando ventila a un paciente hay varias formas de poder ventilarlo, ¿ya? Hay maneras invasivas y no invasivas. Invasivo es cuando uno le ponen un tubo, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando uno le ponen un tubo, uno normalmente va a rechazar ese tubo, es como lógico, por lo tanto hay que sedar a los pacientes para que puedan respirar mejor y se acoplen bien al ventilador que los está asistiendo. Cuando un paciente está sedado, la verdad es que va a tener complicaciones asociadas a estar sedado, ¿ya? Puede tener eventualmente, por ejemplo, neuropatías de paciente crítico por estar en una unidad de cuidados intensivos, etc. Y el sedar a los pacientes usualmente es una medida de apoyo, ¿ya? Por lo tanto, cuando ya dejan de estar sedados, el paciente usualmente vuelve a la vigilia y no hay mayores complicaciones, ¿ya? En general, el que haya estado ventilado un paciente no reviste mayor gravedad en general, o sea, no le da mayor riesgo, salvo mientras estuvo hospitalizado, que pueden tener algunas complicaciones como infecciones asociadas a ventilación, etcétera, ¿ya? Pero el estar sedado, la verdad es que es algo que nos permite poder tratar mejor a los pacientes y una medida que ya se va sintiendo mejor, uno le va quitando esa sedación, ¿ya? Ahora, ¿pueden haber complicaciones neurológicas de esa sedación? Por supuesto que sí. No sé si algunos de los que nos están escuchando tienen familiares hospitalizados o los tuvieron. Y lo que usualmente vemos es que hay un delirio. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes se desorientan e incluso cambian de personalidad, ¿ya? Pueden ser un poco agresivos, ¿cierto? Eso es bastante frecuente y lo hemos visto con mucha frecuencia, ¿ya? O sea, están en la UCI, salen de la UCI y cuando salen desorientados, ¿cierto? No saben bien dónde están, pueden no reconocer incluso familiares. Y eso dura varios días, ¿ya? Y obviamente genera mucha preocupación y mucha angustia en los familiares, por supuesto, ¿ya? Pero lo bueno es que eso se suele pasar, ¿ya? Y después de unos días ya el paciente vuelve un poco más a la normalidad, aunque como conversamos antes, ¿cierto?
pueden algunas de esas alteraciones mantenerse en el tiempo, ¿ya? Incluso con problemas cognitivos, ¿cierto? O de memoria o de atención, que pueden persistir incluso por un par de meses después de la infección. Perfecto, gracias Pablo. Gracias, señora María Luisa, por su pregunta. La señora Jacqueline Sagreo nos dice muchas gracias, doctores, recién ella preguntó por el problema de su pierna. Pablo, ¿podría el SARS-CoV-2 dejar secuelas a nivel del sistema nervioso permanentes? Sí, claro. Principalmente los mecanismos que se me ocurren es, uno, a través de accidentes vasculares, ¿ya? Que era lo que comentábamos antes, por estos trastornos en la sangre, ¿ya? Que van a producir un accidente vascular como tal, y como la gente sabe, los derrames o accidentes vasculares, ¿cierto? Pueden generar secuelas que son permanentes, ¿ya? Pérdida de fuerza o sensibilidad de una parte del cuerpo, trastornos del habla, ¿cierto? Trastornos visuales. Eso es una cosa. Lo otro es que pueden generar eventualmente cuadros infecciosos, ¿cierto? Encefalitis o meningitis, que siempre son graves, por supuesto, y que pueden generar deterioro también funcional o mental o cognitivo, ¿ya? Y después hay enfermedades más raras, la verdad, pero a grosso modo sí, gracias a Dios, como les comentaba, muy poco frecuente, pero si es que llega a pasar, suele ser devastador, ¿ya? O sea, que no quedan bien en general. Pablo, y daño, digamos, a nivel neurológico que se traduzca en algún tipo de patología psiquiátrica, ¿podría ser? Sí, sí, también se puede producir. Principalmente también por dos mecanismos. Cuando hacen encefalitis, a veces pueden debutar con trastornos psiquiátricos, ¿ya? Psicosis, ¿cierto? Alucinaciones, etcétera, los cuales pueden ser transitorias, pero eventualmente pueden generar alguna secuela, ¿ya? Y que quede eventualmente un paciente con algún trastorno cognitivo o psiquiátrico, ¿ya? Y lo otro es a través, como les comenté, de los accidentes vasculares. También los accidentes vasculares no solamente producen debilidad en el cuerpo, que es lejos lo más clásico, ¿cierto? Sino que también, si es que afectan áreas del cerebro que se encargan, por ejemplo, de la conducta, ¿ya? Sobre todo lo que es el lóbulo frontal, pueden generar trastornos conductuales que a veces pueden ser súper llamativos, ¿cierto? Disruptivos, como agresividad, pérdidas de... Cambios de personalidad. Cambios de personalidad bruscos incluso, exactamente, así que por supuesto que sí. Perfecto. A ver, ya, bueno, estamos ya más o menos ya terminando el programa, Pablo. En realidad se nos pasó volando esta hora. Sí. Como para ir cerrando un poquito el tema, ¿qué recomendaciones generales le darías tú como especialista a la gente que nos está viendo, a la gente de la provincia de Petorca, que al fin y al cabo son pacientes tuyos, porque hay un montón de pacientes míos de consulta que te ven a ti también, pacientes de Las Postas, pacientes en la provincia de Quillota, que también nos ven harto, nos ven mucho el programa, y en realidad tú eres el médico, digamos, que está, digamos, un poquito atendiendo a todo este conglomerado de gente, digamos, provincia de Quillota y provincia de Petorca principalmente. ¿Qué recomendaciones tú le das a la gente con respecto a esta pandemia, con respecto a este SARS-CoV-2 que ha pegado fuerte y que desgraciadamente a nosotros nos sigue pegando porque la verdad las cosas en el área metropolitana han habido, digamos, avances, pero la verdad las cosas nosotros aún estamos en expansión y como tú decías hace poco rato, se están viendo casos graves y cada día más frecuentes. Exacto. Bueno, lo primero que quiero decir es que deben seguir las normativas ministeriales, ¿cierto? Y de la Seremi de Salud en cuanto a las medidas generales que todo el mundo puede hacer y que no requieren de grandes técnicas, ¿cierto? Ni de grandes cosas, que es básicamente el aislamiento social, ¿cierto? El distanciamiento social, o sea, quedarse en la casa y si es que uno sale, andar lejos de la gente, salir solamente para lo que sea estrictamente necesario, ¿ya? El lavado de manos frecuentes. Con esas cosas ya le estamos haciendo la pelea a esta pandemia que en verdad nos ha tocado fuerte, ¿ya? Eso es lo más importante, es la única manera, el único tratamiento que tenemos en este momento es la prevención, ¿ya?
nos encantaría tener una varita mágica, ¿cierto? Un tratamiento, un fármaco que nos ayude, una vacuna que sabemos que la están trabajando, pero que aún no la tenemos. Por lo tanto, esas medidas son las que en este momento es la que nos pueden permitir empezar a ganarle, ¿cierto?, al COVID. Ahora, desde el punto de vista neurológico, un llamado básicamente a que todas las manifestaciones que pueden existir neurológicas, ¿ya?, se asocian a factores de riesgo cardiovascular, ¿ya?, que yo sé que usted ha tratado, ¿cierto?, en otros programas, ¿cierto?, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, ¿cierto? Todas las patologías, el alcoholismo, el tabaquismo también, todas esas patologías son las que nosotros vemos que afectan más a los pacientes y que los hacen más propensos a tener cualquier tipo de complicación, en mi caso neurológica, pero lejos lo más frecuente es que sea nefrológica, ¿cierto? El riñón, el hígado, el corazón, ¿cierto? Las venas, las arterias, ¿cierto?, que se pueden afectar con esta patología. Entonces, el llamado aparte, ¿cierto?, de las medidas sociales de distanciamiento y lavado de manos, es a no descuidar su salud, a cuidarse, a comer bien, a hacer ejercicio, tomarse sus pastillas, ya, dentro de lo posible, a cuidar sus controles médicos como corresponde, no dejarse con esto porque sabemos que en esos pacientes van a andar peor, ya, y lo que menos queremos es tener a nuestra gente, ¿cierto?, vistas en un hospital y menos aún en una UCI. Así que el llamado es eso, a cuidarse, a ser responsables, ya, a cuidar no solamente a nuestra familia y a nosotros, sino que también al de al lado cuando vamos en la calle, a usar nuestras mascarillas, etc. Eso. Gracias, Pablo. Hay una pregunta que queda acá que me gustaría hacértela antes de terminar, Pablo, que es de acá de Claudia, que nos estaba preguntando, que dice que me parece interesante porque tú estás en el hospital y más encima estás presidiendo, ¿cierto?, un comité COVID en el hospital de Quillota. Mira, dice, un paciente mayor de 65 años con diabetes, hospitalizado y conectado a ventilador mecánico, ¿podría ser un paro cardíaco? ¿La causa de muerte sería igual fichada como COVID-19? Me parece interesante, por eso te la hago antes de, porque tú trabajas en el hospital, digamos. Claro, bueno, la verdad es que, que eso pueda ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, ¿ya? Ahora, ahí es muy importante si es que el paciente es sospecha o no es sospecha, ¿ya? No todas las muertes no todas las muertes van a ser atribuibles a COVID, y solamente en aquellos casos que son PCR confirmados o sospechosos, ¿cierto?, que quedó pendiente la PCR, por ejemplo, porque no alcanzó a salir antes que falleciera, van a ser interpretados de esa manera. O sea, ahora, ¿el COVID puede producir eso? Por supuesto que sí. O sea, el COVID puede afectar diversas estructuras, puede afectar los pulmones, puede afectar el corazón, y por supuesto que puede ser un paro cardiorrespiratorio y producir muerte, ¿ya? Y por supuesto que alguien, por ser de 65 años y diabético, es del grupo de riesgo para poder presentarlo, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que necesariamente va a ser por COVID, y hay que evaluar caso a caso si efectivamente ese paciente tenía síntomas de COVID o no, era confirmado o no, pero si lo es, por supuesto que sí. El COVID usualmente, y lo que nosotros vemos frecuentemente en el hospital, es que viene a descompensar enfermedades crónicas. Por ejemplo, si yo tenía diabetes, me descompensa la diabetes y aumenta el azúcar en la sangre. Si tenía hipertensión, me la descompensa y aumenta la presión. O si tenía, por ejemplo, una falla renal, por lo tanto, me va a afectar el riñón y no va a funcionar bien. Y al final, esas cosas son las que finalmente producen eventualmente la muerte, lamentablemente, de los pacientes. Por lo tanto, actúa como un catalizador, aparte de, por supuesto, el daño directo que produce en los pulmones y el resto del organismo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes de despedirte, Pablo, más que nada un aviso a la gente que nos ve. El día miércoles 12 vamos a realizar un concurso especial para el Día del Niño, donde vamos a regalar 6 ejemplares de este libro. A ver, ahí se ve, más o menos. Que es el Consumi Consciente, ¿ya? Que es un libro de cuentos que está escrito por mi hermano, meteorólogo de Canal 13, y vamos a regalar 6 libros para los niños que participen en el concurso que está explicado en el Facebook, que primero sean de la provincia de Petorca,
Esa es la primera condición de cualquiera de las 5 comunas de la provincia de Petorca. En segundo lugar, que nos cuenten cómo ellos cuidan el planeta, ¿ya? Si hacen compost, si hacen tierra de hojas, si reciclan algunas cosas, o también sirve para el concurso que nos cuenten cómo se cuidan de no contraer el COVID-19, cómo se cuidan de esta pandemia, ¿ya? El día 12 a las 18 horas vamos a hacer una pequeña transmisión en vivo, donde vamos a un poco sortear la gente que está inscrita. Ya son muchos los inscritos, ya todavía hay tiempo, tienen tiempo todo este fin de semana, lunes, martes y miércoles hasta mediodía, más o menos hasta las 2 de la tarde, para inscribirse y poder participar por estos 6 ejemplares que vamos a regalar para el Día del Niño, ¿ya? Aquí en la provincia de Petorca no está este libro, de hecho todavía por la pandemia está retrasado en la salida de las librerías, por lo tanto no lo van a encontrar en ningún lado, así que un poco este regalo es porque la verdad las cosas siempre en la provincia de Petorca no nos toca nunca nada, así que los primeros 6 libros van a ser sorteados este miércoles 12 para que participen, así que a las 18 horas haremos una transmisión para contarles quiénes son los ganadores. Pablo, primero decirte más que orgulloso de este programa. Pablo, vamos a decirlo de nuevo, fue interno de medicina acá en la provincia de Petorca, en La Ligua. Anduvimos por, yo no sé cuál de todas las postas, no sé, mejor tú, todas. En todas, sí, porque sí, en realidad yo andaba por exacto, Santa Marta, Pichicuy, hasta los Molles llegamos también haciendo. Así que sí, y en verdad tengo muy buenos recuerdos, la gente siempre muy cariñosa, así que de verdad un saludo muy grande y de verdad muy feliz de estar acá, además que me tocó por diversas razones también trabajar en el Hospital de Quillota y también trabajar también con esta misma gente, así que muy contento, así es. Pablo, ¿qué año estuviste con nosotros acá trabajando en las postas rurales, te recuerdas? Sí, fue mi último internado, de hecho eso fue, y también es lo más bonito, que fue mi última práctica antes de ser médico, exactamente, y fue en el año 2013, ahí estuve por allá, hace 7 años ya. Hace 7 años atrás, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. Pablo, agradecido a 1000 por acompañarnos hoy día en nuestro penúltimo programa. Lamentablemente ya esta otra semana tendremos el programa número 15 de la segunda temporada, que pondrá el término de este ciclo COVID-19. Va a ser un programa especial, muy entretenido, con invitados especiales también. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Espero que ya seas parte del pronóstico médico. Me encantaría de que puedas ser panelista más adelante. Por supuesto que sí. De otros temas, de otros temas tan interesantes como el de ahora, porque es importante que la gente sepa por nosotros mismos, por los médicos, digamos, cuáles son sus problemas y cuáles son las mejores recomendaciones que hay para eso. Así que, como te digo, estoy muy, muy agradecido y muy contento. Y bueno, te dejo unos segunditos para que te puedas despedir de la gente. Bueno, gracias Guillermo. Por supuesto que feliz de poder participar en futuros programas. Es un tema que me encanta hacer estas cosas. Siempre me ha gustado un poco la docencia y qué mejor que hacerla a la gente por la cual trabajo todos los días. Así que la verdad es que le mando un saludo a la gente. Si es que alguien me conoce, también le mando un saludo, si que son algunos de mis pacientes. Y feliz de haber participado, siempre disponible, y un gusto de poder ayudar con este granito de arena a que la gente sepa más de COVID y de neurología en nuestra provincia. Así que muy, muy contento. Yo vivo aquí, así que, bueno, yo soy de Quillota y vivo en Quillota, así que muy contento muy, muy contento de haber podido participar. Así que muchos saludos a todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, amigos, se termina nuestro programa de hoy. Agradecido por vuestra participación, como siempre acompañándonos, muy, muy fiel en la sintonía y también en la participación, que para nosotros es muy importante, porque son las preguntas de ustedes las que realmente nosotros les queremos dar énfasis, porque son ustedes los que tienen dudas, porque este es un canal, digamos, para ayuda.
completamente desinteresada y sin ningún tipo de nada, no, ni siquiera tenemos auspiciadores, así que es con el corazón, es un poco para ayudar, para orientar en esta pandemia que nos está azotando. Y bueno, agradecido por el cariño de siempre y los espero esta próxima semana en nuestro último capítulo, que va a ser un capítulo muy interesante porque van a haber, digamos, invitados que van a ser un rato muy, muy interesante y muy entretenido para ustedes. Así que agradecido y nos vemos la próxima semana a las 20 horas por Estudio TV La Liga. Muchas gracias y que estén muy bien. Un gusto, que estén muy bien.